Bien, ya estamos de regreso con el doctor Alfredo Ramos para hablar de algo interesante. ¿De qué nos va a comentar, doctor? Mira, hay un tema que no hemos tocado, es en relación con los gángsters, las películas de gángster y el concepto de mafia también, que van prácticamente de la mano. Pienso yo que es un tema interesante porque se hicieron varias películas, algunas recientes y algunas que han sido verdaderas cumbres del cine con este tema. De tal manera que creo que no habíamos conversado, nosotros hemos presentado muchísimas películas. Sí, nunca habíamos hablado de la mafia ni de gángster. Ahora es la ocasión de hacerlo. Oye, le cuento una frase que dijo Orson Welles, esto se lo leo textual, dijo Orson Welles: los gángsters con clase son una invención de Hollywood. Claro, mira, pero eso es discutible porque si bien es cierto que encuentro que tiene Orson Welles dijo eso, sí, pero por otro lado tú tienes que tener consideraciones en el sentido que los gángsters y las mafias están destinadas a ganar dinero y han ganado muchísimo dinero, de tal manera que ellos pueden darse estos lujos y pueden darse estas fiestas porque tienen que darle curso a ese dinero y pasarlo bien, de tal manera que ese concepto de que Hollywood lo pinta así, no, es la realidad, y eso lo vemos acá en Chile. Los delincuentes tratan de llevar una vida más ostentosa en cuanto a automóviles, en cuanto a fiestas, y muchas veces eso los denuncia. Igual te pasa con las películas de mafia, que aparecen muchas veces como muy elegantes, pero ellos tratan de llevar una vida, pero su apariencia y su trato un poco grosero los denuncia, que son gente de baja estofa. Doctor, pero hay actores que sí tenían hasta cara de mafioso algunos, pues. Por ejemplo, Edward G. Robinson. Sin duda, sí. Ahí estamos viendo imágenes. Uno bajito. Sí. Tiene una película interesante en la década del 30 que se llama El Pequeño César. ¿Ya? Justamente, donde este hombre es un pistolero y lo de César es porque es un hombre importante. Pero usted se refiere a que tenía hasta cara de mafioso en la película. Tenía cara de mafioso, sin duda, y los hay además otros, varios, ¿cierto? Oye, hay uno que tiene, usted trajo algo espectacular aquí, que es la foto de James Cagney, que también hacía de mafioso, y esta es una foto que tiene historia, que podríamos contarla también. Porque estas fotos la gente la escribía y las mandaban de Hollywood, los agentes. De hecho, aquí abajo dice Warner Bros. Y James Cagney, o sea, de la Warner le mandaron esta foto de James Cagney al doctor Ramos, supongo. No, esta la coleccionaba un hermano que tengo yo mayor que yo, y que él coleccionaba estas cosas y me las cedió a mí, que es bastante interesante. Pero él es bastante, yo no soy tan viejo. Y también está Humphrey Bogart, que también hacía películas de mafia. Hacía, claro, películas de mafia. Y aquí, Humphrey Bogart, aquí fíjate, tiene una revista, tiene una película que no es muy conocida, La calle sin salida, que está filmada por Humphrey Bogart antes de Casablanca. De tal manera que también incursionó en los gángsters Humphrey Bogart. Y otros también como Paul Mooney, como George Raft, que también eran buenos artistas en la década del 30. Pero son películas bastante antiguas, pero con este tema entonces de la mafia. Pero ¿sabe usted, doctor, que en la época del cine mudo, año 1912, ya hubo películas de mafia? Ya le interesaba a la gente. Por ejemplo, en el año 1912, David Griffith, un hombre de la historia del cine, filmó Los Mosqueteros de Big Alley. El año 1912, o sea, ya había películas de mafia. Entonces, esto no es tan nuevo, y después se repite en otras películas. El Gángster y la Niña, en el 2014, de Scott Sidney, por ejemplo, se repite, y el Italiano, en 1916, que después se hicieron varios remakes de esa película. Estuvo Regeneración, de Raoul Walsh, del año 1915. O sea, hay películas más de 100 años, estamos hablando de más de 100 años. De todas maneras, y con mucha mafia. ¿Usted cómo ve el cine de mafiosos o de gángsters? ¿Cómo lo ve? Lo veo como un cine atractivo, porque tiene esta idea que la gente le llama la atención de, digamos, las organizaciones
estos conceptos tan rígidos de esta moral de los mafiosos, en el sentido que tienen una estructura muy piramidal, con un gran respeto por el jefe superior. Entre paréntesis, para llegar al jefe superior no se llega directamente, tiene que haber una intersección de un intermediario que lo presente. No se trata de ir a presentarse al jefe mafioso, sino que el hombre se toma todo su resguardo para no ser sorprendido. Eso es algunos de los conceptos de los mafiosos. De tal manera que son películas atractivas, son películas muy atractivas. Y se han filmado algunas muy mediocres y otras muy buenas. Pero esas mediocres generalmente, doctor, son entretenidas. Son malas como películas, a lo mejor tienen errores de edición, de coordinación, de encuadre, lo que sea, de actuaciones, pero son entretenidas. Son esas películas que dan en las tardes de cine antiguamente. Pero hay otras que, estábamos hablando del cine mudo, y fíjese que el año 1920, Joseph von Sternberg ya hizo películas de mafia. Gran alemán, ¿cierto? Director alemán. La ley de Lampa. La ley de Lampa. De Lampa. Y a él se le menciona, ¿por qué? Porque estábamos en la época del expresionismo alemán, ¿cierto? Sí. En la década del 20. Y él utiliza elementos del expresionismo alemán en la filmación de la ley de Lampa. Ya. De 1927. En relación con el desarrollo histórico del cine, porque estamos hablando de cine mudo y ya habían películas de gángster. Interesante. Mira, tuvieron un gran desarrollo después de la época de la Gran Depresión que hubo después de la caída de los valores del año 29 en Estados Unidos. En la década del 30 al 40 hubo varias películas, algunas buenas, como estuvo Scarface, es decir, Cara Cortada, que se refiere a la vida de Al Capone, ¿cierto?, de Scarface. Y de ahí intervino Paul Bunny, intervino George Raft, y intervino el mismo Robinson, que tú lo citabas, y incluso Boris Karloff. Boris Karloff también tiene un papel en esa película, y resulta que había sido, o fue por la misma época, el hombre que filmó Frankenstein, La momia. Boris Karloff, gran artista. Y entonces, en esa época, los directores elegían muy bien a sus artistas. Y en la década del 30 ya hay películas interesantes de gángster, por ejemplo, está En la senda del crimen, del año 30, ¿cierto? Claro. Y El Lampa Dorada de Meryl Leroy. O sea, hay dos títulos, una del 31 y otra del 30, y ya, donde ya empiezan la gente empieza a consumir películas de gángster. ¿Por qué? Porque ya había vivido la ley seca, y ya sabía por las noticias, por los diarios, lo que pasaba en Chicago con la ley seca, y ahí empiezan a interesarse más el tema. En ese periodo que se llama el enemigo público también. El enemigo público, claro. Que después también hay un remake con Johnny Depp. Con Johnny Depp también más adelante, sí, en el cine hablado. De tal manera que hay bastante material entonces para hablar sobre estas películas que han sido interpretadas por grandes artistas, algunos del pasado, pero que se recuerdan bien. Y es un tema que encuentro que es bien interesante. Y a propósito de enemigo público, está Dillinger también, que fue famosa. Famosa también, Dillinger, un mafioso importante de Estados Unidos. Pero en este concepto de la mafia es interesante llevarlo a la vida moderna, porque Chile, por ejemplo, está sufriendo una inmigración indiscriminada, llega mucha gente. Y en Europa, en Estados Unidos pasó lo mismo, porque después de la Primera Guerra Mundial, Europa pasó por un periodo de miserable, donde hubo una hambruna, y los países más pobres, por ejemplo Italia, entonces la gente trató de emigrar. Y italianos hay muy importantes, pero de la parte sur era la parte más pobre, la época Sicilia, de tal manera que puede considerarse a Italia que exportó el concepto de mafia a Estados Unidos. De tal manera que esto de la mafia se ha seguido a través de los años. Han pasado más de 100 años y seguimos hablando de la mafia. De tal manera que tiene entonces una importancia social enorme. Bueno, ¿qué le parece que si hagamos un alto y sigamos hablando? Conforme. Hacemos un breve alto y ya volvemos con el doctor Alfredo Ramos para seguir con 24 cuadros por segundo.